Buenas tardes, Renan. Vamos a esperar unos momentitos que se conecten el resto de sus compañeros. ¿Está bien?
Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Por favor, me confirma si me escuchan, por favor. Buenas tardes, ingeniera. Sí, se le escucha. Buenas tardes, sí se escucha, ingeniera. Excelente, muchas gracias por confirmar. Jóvenes, ya se encuentra en la plataforma, ya se encuentra en la plataforma en la unidad 3. Se encuentra habilitado cómo quedaría la distribución de los puntos, ¿verdad? Por si algún grupo todavía no está muy claro. Entonces, para que puedan revisarlo, está en la unidad 3. Entonces, ahí está la distribución para cuando quede el examen. En el caso de ustedes, quedaría para el martes 1 de diciembre. Y lo que habíamos hablado, cómo estaban antes y a valoración de las actividades y cómo quedaría con la nueva puntuación, ¿verdad? También el estatus de cada actividad y si esta actividad se realizó de forma presencial o se realizó si se realizó de forma grupal o de forma individual, ¿verdad? Entonces, básicamente esto. Ok, entonces vamos a iniciar entonces, muchachos, con el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Me permiten un momento? Bueno, jóvenes, entonces, referente al cuarto, referente propiamente a lo que es el capítulo número 3, habíamos visto en el primer periodo, habíamos visto propiamente la importancia de los estados financieros y habíamos hablado que todos los estados financieros, especialmente los 4 tipos de estados financieros que habíamos visto, pues eran de suma importancia al momento de poder tomar decisiones. Entre los estados financieros que habíamos visto nosotros en su momento, pues habíamos visto el estado de resultado de pérdidas y ganancias, habíamos visto también la importancia propiamente del balance general, porque era tan importante para nosotros el balance general, y habíamos visto también el estado de resultado y habíamos visto el estado de flujo de efectivo. Entonces habíamos visto la importancia de cada uno de ellos. Ya propiamente para el segundo parcial nos centramos, bueno, adicionalmente ustedes tuvieron otras actividades como el valor del dinero en el tiempo, que durante esta semana vamos a tratar también de poder abordar ese tema. Y habíamos centrado nuestra atención en la parte de resúmenes de razones financieras. ¿Y por qué hay importancia de los resúmenes? Sí, dígame. Disculpe, el valor del dinero en el tiempo, ¿el valor del dinero para esta segunda unidad o hasta la tercera en el examen? El valor del dinero en el tiempo fue una actividad que a ustedes les quedó de reposición, ¿se recuerdan? Entonces, el valor del dinero en el tiempo, vamos a iniciarlo a ver
durante esta semana, ¿verdad? Posiblemente les pueda venir alguna pregunta propiamente en el examen del segundo parcial, pero esto lo vamos a definir más adelante hasta que veamos realmente cómo vamos avanzando con ustedes y si es factible poder evaluar ese tema, viendo que ustedes pues en su momento ya habían investigado sobre el valor del dinero en el tiempo y también habíamos colocado unos videos, ¿verdad? Entonces, podría ser que venga en el segundo parcial, sin embargo, jóvenes, no se preocupen que yo, si en todo caso lo llego a considerar, igual lo vamos a ver previamente y si yo veo que es un tema que resulta complejo para ustedes, entonces pues no lo vamos a considerar propiamente en el segundo parcial, sino que ya lo veríamos en el tercero. No sé si respondí a su pregunta. Sí, ingeniera, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, recapitulando esto, nos habíamos quedado propiamente viendo, mejor dicho, terminando de ver lo que era las razones financieras. Entonces vamos a ver un pequeño resumen para poder refrescar y que nos volvamos a poner al día con lo que teníamos sobre lo que son las razones financieras. Habíamos hablado de que y la importancia del uso de las razones financieras, es decir, ¿por qué hemos gastado prácticamente todo un segundo parcial en ver las razones financieras? ¿Por qué son tan importantes financieramente? ¿Y por qué es importante que ustedes las manejen? Pues precisamente porque el análisis de razones financieras como tal permiten a los accionistas y a los prestamistas también poder tomar o evaluar cuál es el desempeño financiero de la empresa. También para los administradores son fundamentales las razones financieras. Anteriormente nosotros habíamos visto la importancia de lo que son los accionistas, de lo que son también los prestamistas, porque definitivamente ya vamos a ver también con el tema de apalancamiento cómo es importante para la empresa poder trabajar con recursos de terceros. Es decir, la empresa no siempre va a poder trabajar con sus propios recursos, ¿verdad? Muchas decisiones que van a tomar o muchas acciones que pueden tomar es en base a préstamos que ellos han obtenido, ¿verdad? Y que de esta manera pues pueden hacer rentable la empresa como tal. Entonces, en este sentido, las razones financieras son fundamentales, como habíamos visto, porque nos permiten poder evaluar el desempeño de la empresa como tal. También habíamos hablado que las razones financieras realmente son hasta cierto punto proyectadas. Es decir, tomamos en cuenta lo que a nivel de industria está. Habíamos planteado de que para nosotros es fundamental y es muy importante saber el rubro al cual pertenece la empresa. No podíamos comparar, al momento de estar trabajando con razones financieras, no podíamos comparar peras contra manzanas, por decirles algo, sino que teníamos que comparar manzanas contra manzanas. Es decir, si estamos hablando de una empresa de manufactura, entonces tenemos que ver en el rango de industria cómo están estas empresas de manufacturas. Si estamos hablando de empresas del consumidor o comestibles, pues teníamos que ver cómo estaba el rango de esas empresas a nivel de industria. Esto nos sirve también porque mediante las razones financieras nosotros podemos hacer análisis, podemos realizar muestras representativas y podemos hacer análisis de series temporales que ya eran temas que habíamos visto anteriormente. Entonces, también tenemos que entre las razones financieras, una técnica muy utilizada es la técnica de benchmarking, y la cual nos permite poder hacer una comparación, poder comparar. Habíamos hablado que financieramente no es malo el compararnos con otras empresas que sean de nuestra misma área, de nuestra misma industria, más bien es necesario hacerlo. Esta es una de las explicaciones porque si ustedes se fijan, la mayoría de las empresas como tal, o aquellas empresas financieras, a inicio de año o a mediado de año,
muestran lo que son sus estados financieros y ellos publican en la prensa o en los diarios oficiales, precisamente porque para este tipo de empresas, para este rubro de empresas es necesario el que realmente se puedan evaluar, se puedan comparar financieramente cómo están. Tenemos entonces que email marketing es fundamental para nosotros. También tenemos que los usuarios de las razones deben conocer las precauciones que se deben tomar al momento de aplicarlas. Es decir, es fundamental. Es fundamental que los usuarios sepan cuáles son las precauciones que debemos de tomar al momento de trabajar con razones financieras. ¿Y en qué sentido son precauciones? Bueno, primero que todo que debemos de partir del hecho de que las razones financieras como tal nos permiten ver, proyectar cómo estamos como empresas. Sin embargo, al final tenemos que tener mucho cuidado de dónde nosotros estamos adquiriendo la información o de dónde nosotros estamos haciendo las diferentes comparaciones. Y esto es muy importante decirlo porque debemos de agarrar los estados financieros auditados para poder realmente hacer este tipo de comparaciones. Hablamos que en la parte de razones financieras utilizamos muchísimo lo que es el balance general y también lo que es el estado de pérdida y ganancia como tal. Tenemos también que las razones financieras también nos sirven para lo que es el análisis de liquidez y actividades de una empresa. Ya habíamos visto anteriormente que la liquidez o capacidad de la empresa para poder pagar sus cuentas a medida que éstas llegan a su vencimiento. Es decir, nosotros vemos que una empresa tiene liquidez cuando realmente pueden pagar estas cuentas, ¿verdad? Y se mide por medio de la liquidez corriente y la razón rápida o la prueba de ácido que también habíamos visto anteriormente y que están en las diferentes presentaciones correspondientes al segundo periodo. Veíamos también que la razón de actividad miden propiamente la rapidez con la que las cuentas se convierten en ventas o efectivo. Recordemos que en este caso, cuando nosotros hablamos de liquidez, hablamos propiamente de qué tan rápido la empresa tiene básicamente esos activos o los activos líquidos o las cuentas corrientes, qué tan rápido se convierten en efectivo, cuál es la capacidad que ellos tienen para poder pagar, para poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces, en este sentido, cuando hablamos propiamente de las razones de actividades, lo que nos permiten es medir eso, en cuánto tiempo estas ventas se van a convertir en efectivo, es decir, van a ser o una entrada o una salida propiamente para la empresa, ¿verdad? Obviamente, cuando son ventas, pues son salidas. Cuando se recibe el dinero de esas ventas, vienen a ser entradas para la empresa. Tenemos también las actividades de los inventarios. Y acá es muy importante mencionar que los inventarios básicamente es donde nosotros, en toda empresa donde tenemos inventarios, pues generalmente se nos incrementan mucho lo que son nuestros costos fijos. Recordemos que cuando nosotros tenemos inventario, pues estos inventarios requieren de un stock propiamente, pero adicionalmente a eso, todo lo que es la logística para poder tener ese inventario de una forma segura, así como toda la administración que lleva propiamente el inventario. Entonces, aquí hablamos de que el inventario viene a ser propiamente la bolsa de la empresa, en el sentido de que si nosotros no controlamos el inventario y hay mucha pérdida, hay mucho robo, por ejemplo, de inventario, esto puede llevar a una empresa al cierre de ella misma. Entonces, básicamente por el inventario es donde tenemos un dinero, prácticamente dinero muerto de empresa en esos momentos, y hasta que da movimiento a ese inventario es que comienza a tener los ingresos propiamente por ese inventario. Entonces, en el inventario como tal debemos de tener la capacidad por medio de las razones de poder medir y la rotación de los mismos. Habíamos visto también que la rotación depende del tipo de empresa. Puede ser una rotación buena o puede ser una rotación que realmente tire una señal de alerta.
¿verdad? En el sentido de que si una empresa tiene mucha rotación de inventario y según el rubro de esa empresa no debería de tener tanta rotación de inventario, entonces hay que poner mucho cuidado porque más bien la empresa está perdiendo con toda esa rotación de inventario. Tenemos también que podemos medir también lo que son las cuentas por cobrar por medio del periodo promedio de cobro y también las cuentas por pagar por medio del periodo promedio de pago. Tenemos también que la rotación de los activos totales mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas, ¿verdad? Ya habíamos visto también en las presentaciones anteriores y la importancia propiamente de lo que son las rotaciones de los activos y a cual nos permite poder ver cuál es la eficiencia que tenemos en empresa propiamente para la utilización de los activos como tal y cómo mediante esos activos obviamente se están generando ventas. Recordemos que tenemos empresas cuya naturaleza como tal son empresas de servicio y también tenemos empresas operativas. Al final las empresas que son operativas o que producen como tallas productivas como tal, pues al final obtienen un producto tangible, es decir, si es una empresa que se dedica a la producción de refrescos, pues al final el producto que va a obtener y que va a vender son refrescos. Sin embargo, aquellas empresas que se dedican a la parte de servicios como tal, pues muchos de los servicios que brindan prácticamente son intangibles. Por ejemplo, las empresas que se dedican a consultoría, ¿verdad? Son empresas que al final ellos brindan una asesoría, brindan un servicio, un acompañamiento a otras empresas y muchas veces lo que generan pues son informes, mejores prácticas, de repente ayudan en los procesos a la empresa, pero al final como tal no está generando un producto tangible en el sentido de que mediante ese producto como tal, pues una botella de un refresco, pues es algo tangible que nosotros al final utilizamos ese producto, ¿verdad? En el caso de las empresas que brindan servicio, también podríamos poner el ejemplo de los hospitales, al final pues le brindan el servicio a los pacientes y la calidad propiamente de ese servicio al final viene a ser el producto que se entrega al cliente como tal. Tenemos también aquellas razones y tal y como habíamos visto, también nos sirven para determinar lo que es la relación que existe entre lo que son las deudas y el apalancamiento financiero, así como las razones que se utilizan para analizar el endeudamiento de una empresa. Algo que se me había, que es muy importante hacer notar acá, es que cuanto más deuda usa una empresa o tiene una empresa, mayor debe de ser o mayor es su apalancamiento financiero. Ya más adelante vamos a ver el tema de apalancamiento. Por esa razón es que en estos temas de riesgo, pues no hicimos mucho hincapié en lo que es el tema de apalancamiento. Y lo que sí es importante es que el apalancamiento, si lo sabemos utilizar, mejor dicho, si la empresa lo sabe utilizar, puede ser un apalancamiento positivo, podríamos tener un apalancamiento negativo o podríamos tener un apalancamiento neutro. En este sentido, cuando es un apalancamiento positivo, es significativo porque quiere decir que con el dinero de terceros, es decir, con los préstamos que nosotros tenemos de terceros, con eso nosotros invertimos, obtenemos ganancia y en base a eso podemos decir que vamos a tener un apalancamiento positivo. Ahora bien, si nosotros venimos y nos endeudamos y utilizamos ese dinero como apalancamiento y al final nosotros no obtuvimos las ventas que deseábamos, sino que todo lo contrario, obtuvimos más gastos, entonces tenemos un apalancamiento negativo. Pero al final eso lo vamos a ver más en detalle. Sin embargo, podemos ver que las razones nos permiten tener una proyección de cómo estamos a nivel de endeudamiento en las empresas.
podemos decir que cuando tenemos este apalancamiento financiero, ¿sí? Hablamos que cuanto más deuda tiene la empresa, mayor es su apalancamiento financiero y esto también incrementa el riesgo como el rendimiento. Es decir, a mayor apalancamiento, muchachos, obviamente tenemos un mayor riesgo y eso también ya lo vamos a ver más adelante. Podemos decir que las razones de endeudamiento financiero al final nos permiten poder medir el grado de endeudamiento y capacidad para poder pagar las deudas. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos también que el índice de endeudamiento es una medida común para medir el endeudamiento que nosotros tenemos como empresa. Recordemos que financieramente es muy importante que controlemos nuestro endeudamiento, ¿sí? ¿Cómo estamos a nivel de endeudamiento? Tenemos también la capacidad para pagar costos fijos y los cuales se miden con la razón de cargo de interés fijos y el índice de cobertura de pagos fijos. Y también, y las razones como tales nos sirven para poder hacer un análisis de rentabilidad de una empresa y su valor de mercado. Para esto habíamos visto que el estado de pérdida y ganancia, recordemos que ya habíamos hablado que generalmente para las razones financieras utilizamos de los estados financieros que vimos, de los 4 estados financieros que vimos, los que más utilizamos son el estado de pérdida y ganancia y utilizamos balance general como tal y que estos tienen. Para poder tomar esa información, se recomienda de que estos previamente hayan sido auditados. Entonces tenemos que en este caso hay estado de pérdida de ganancia de tamaño común, ese que nos permite presentar todos los rubros como un porcentaje de las ventas y se usa para determinar el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa y el margen de utilidad netas. Sin embargo, es lo mismo, es un estado de pérdida y ganancia y lo que cambia, podríamos decir en este sentido, es que lo colocamos a nivel de porcentaje, cuánto representa el porcentaje y obviamente en base a las ventas que hemos tenido. Tenemos que, entre otras medidas de rentabilidad, están las ganancias por acción y el rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre los patrimonios. Recordemos, jóvenes, que al final nosotros tenemos que pagar o nosotros tenemos que provisionar lo que son propiamente las ganancias por acción. Obviamente tenemos las acciones preferenciales, que estas tienen prioridad sobre las acciones comunes. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado porque si empresa tiene muchas deudas, si empresa realmente no tiene una buena liquidez, pues obviamente al final los accionistas no pueden recibir su pago o sus ganancias por acciones. Tenemos que entre las razones de mercado están las relaciones de precio-ganancia y las razones de mercado libre, ¿verdad? Entonces, básicamente nos vamos a enfocar de todo lo que hemos visto en las presentaciones anteriores y que traté de resumírselos propiamente en estas diapositivas. Tenemos lo que es la liquidez corriente. Dentro de las razones tenemos la liquidez corriente y decimos que esta es una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia. Esta razón como tal nos permite el poder medir y la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. ¿Cómo calculamos la razón de liquidez corriente? Para esto vamos a utilizar lo que es activos corrientes entre pasivos corrientes, ¿verdad? Entonces, y estos, tanto los activos corrientes como los pasivos corrientes, nosotros los obtenemos de qué estado financiero. Vamos a ver, jóvenes, de qué estado financiero nosotros obtenemos los activos corrientes y los pasivos corrientes. Vamos a ver. En el balance general. Excelente, jóvenes. Y obtenemos del balance general. Muy bien. Tenemos que también la rotación del inventario.
Vemos que para nosotros financieramente es muy importante controlar lo que es la parte de inventario. Y dentro de lo que es inventarios y la rotación de inventarios para nosotros debe de ser fundamental el poder estar midiendo y estar viendo cómo estamos a nivel de rotación de inventarios. Habíamos hablado que dependiendo del tipo de empresa, del rubro de la empresa, pues había rotaciones de inventario que definitivamente tenían que ser bastante frecuentes, como por ejemplo cuando hablamos de los supermercados. Recuerden que en los supermercados hablamos de que tenemos productos perecederos. Entonces, en este sentido, no puede haber una rotación no debería de haber productos que duraran mucho tiempo, sino que debería de haber una rotación de inventario frecuente, es decir, bastante movimiento de inventario, precisamente porque los productos son de consumo y por lo tanto hablamos de que sí tendría que haber una rotación de inventario elevada. Sin embargo, si comparamos una empresa de manufactura, pues hablamos de que no debería de ser tan frecuente lo que es la rotación de inventario, es decir, tiene que haber un porcentaje en industria, pero que este no debería de ser tan frecuente como si estuviéramos comparándolo, por ejemplo, con una empresa de comestibles o como una empresa que propiamente tiene lo que son productos perecederos. Entre esto, pues la rotación de inventario nos permite poder medir propiamente algo que se me escapaba decir, y es muchacho, en lo que era la, disculpen, y la liquidez corriente, es que y la cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios factores, tales como el tamaño de organización, sus accesos a las fuentes de financiamiento de corto plazo. También hay las líneas de crédito bancarias. Recuerden que dependiendo del rubro de la empresa, pues estas también generalmente las empresas grandes trabajan mucho con lo que son líneas de crédito, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente que en el caso de las empresas, pues las empresas generalmente pueden realizar préstamos mayores a los ahorros que ellos tienen en las instituciones financieras. También y la volatilidad de los negocios es un tema muy importante que tenemos que ver en lo que es la parte de liquidez corriente. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, una tienda de comestibles, volvemos a las tiendas de comestibles, cuyos ingresos son relativamente, podríamos decir, predecibles, es decir, ya sabemos más o menos cuánto es lo que son sus ingresos mensuales, cuántos son trimestrales, cuántos son anuales. De esta manera, pues, y la verdad que en este sentido, pues no necesitaríamos tanta liquidez por el tipo de empresa, por el rubro propiamente de la empresa. Sin embargo, si comparamos una empresa de manufactura, en este sentido, sí tendríamos que tener una liquidez propiamente, porque recordemos que pueden suceder en la parte de manufactura bastantes situaciones que sean inesperadas en cuanto a lo que son las demandas de producto. Posiblemente ellos tengan proyectado que van a vender durante el primer trimestre la mayoría de su producción, pero puede ser que suceda lo que ha sucedido en estos últimos meses en el país, donde definitivamente estas empresas que se dedican propiamente a ese rubro de manufactura posiblemente tengan pérdidas significativas. Sin embargo, hay otras empresas, tales como las empresas de comestibles y las empresas que venden productos de aseo, donde han tenido un incremento propiamente en sus ventas. En este sentido, por lo general, cuanto más alto es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque quiere decir que la empresa como tal puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos presente. En cuanto a la rotación de inventario, tal y como habíamos hablado, pues este mide las actividades o liquidez propiamente de inventario de una empresa. Se calcula de qué manera.
se calcula con los costos de los bienes vendidos entre el inventario. En este sentido, recuerden que gracias a la anotación de inventario, nosotros también podemos calcular el número promedio de días que se requieren para vender un inventario. Por ejemplo, si hacemos el cálculo y al final nuestra rotación de inventario nos sale de 7.2 o nos da un valor de 7.2, como sucedió con la empresa Barrett, ¿sí? Este valor vamos a tener que dividirlo entre los días hábiles y para la empresa los días son 365 días. Entonces serían los 365 días entre el 7.2, que es el valor que obtuvieron de la rotación de inventario, ¿verdad? Y esto les va a dar un valor de 50.7 días. ¿Qué significa esto? Que al final esta empresa requiere, para poder vender el inventario que tiene, requiere aproximadamente, podríamos decir 51 días o 50.7 días. Si lo redondeamos serían 51 días para poder vender el inventario que tiene actualmente y empresa como tal. Y por eso es importante poder obtener la rotación propiamente del inventario. Tenemos también la razón de cargo de interés fijo. Esta razón de cargo de interés fijo nos permite, en ocasiones esto se denomina propiamente como cobertura de interés, y esta razón como tal mide la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de interés. En este caso, la razón de cargo de interés fijo lo debemos de calcular con la utilidad antes del interés e impuesto entre el interés. Y algo muy importante, por ejemplo, si nos vamos a los ejemplos propiamente de libro, con la empresa Barrett, ellos tienen lo que es un resultado de la razón de cargo de interés fijo de 4.5. En este sentido, en el caso de la razón de cargo de interés fijo, jóvenes, andan en un promedio, es decir, hay una escala donde se sugieren valores que sean entre 3 a 5, es decir, entre más cercano sea a 5 es mejor, menos de 3 es un problema, ¿sí? Entonces es una alerta como tal, dependiendo propiamente de lo que estamos midiendo, pero andan generalmente en un rango de 3 a 5. En el caso de la empresa Barrett, por ejemplo, tiene una razón de cargo de interés fijo de 4.5. Esto quiere decir que anda bastante bien en lo que es propiamente la razón de cargo de interés fijo. Tenemos también el margen de utilidad bruta, en el cual nosotros vimos que en el margen de utilidad bruta... ingeniera. Dígame. Dígame. Oye. Inventario, ¿de qué documentos que obtiene? Perdóneme. Disculpe, no escuché. Es que en el inventario. Cuando estamos hablando de... Estamos hablando de la rotación propiamente de inventario. No, es que para sacar de inventario. Para sacar la rotación de inventario necesitamos lo que son los costos de los bienes vendidos entre lo que es el inventario propiamente. ¿Sí? El inventario ya me lo tienen que dar, ¿verdad? Exactamente. El inventario ya se lo tienen que dar a usted. Así es. Recuerden. Ok. ¿Y de qué documentos es que en el que se obtiene? Por ejemplo, el primero se obtiene el balance general. Que en el caso de inventario, muchachos, nosotros ¿dónde tenemos el inventario? ¿Dónde colocamos el inventario nosotros? Vamos a ver.
Para nosotros, ¿qué es el inventario? ¿Es un activo o es un pasivo? Activo. Es un activo. Sin embargo, ¿qué sucede con el inventario? Había una restricción con el inventario, ¿se recuerdan? Que al final el inventario no puede ser un activo corriente, ¿sí? Habíamos dicho que no puede ser un activo corriente porque dependiendo del tipo de empresa hay muchos inventarios que no se venden de inmediato, y cuando hablamos de activo corriente hablamos que lo necesitamos prácticamente de inmediato, ¿cierto? Entonces, en este sentido, recuerden que para poder sacar la rotación propiamente de inventario como tal, nosotros vamos a necesitar lo que es nuestro balance general, que es donde tenemos información propiamente de inventario. Ahora bien, y los costos de los bienes vendidos, ¿de dónde creen ustedes que lo vamos a generar? ¿O en dónde podría estar esa información de los costos de los bienes vendidos? Del estado de pérdida y ganancia. Excelente, así es. Entonces, obviamente, recuerden que por eso es que hacemos mención que para los casos de las razones financieras como tal, nosotros nos vamos a acompañar de dos estados financieros, lo que son nuestro estado de pérdida y ganancia y también lo que es nuestro balance general. Muy buena su pregunta. No sé si quedó clara con la respuesta. Sí, ingeniera, gracias. De nada. Ok, en el caso de el margen de utilidad bruta, habíamos visto que el margen de utilidad bruta como tal nos permite poder medir el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que la empresa paga sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor es, ya que es menor el costo relativo de mercancía vendida. El margen de utilidad bruta, jóvenes, lo vamos a calcular en base a ventas menos costos de bienes vendidos. Entre ventas, ¿de dónde sacamos lo que es las ventas y los costos de bienes vendidos? De nuestro estado de pérdida y ganancia, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las ventas menos los costos de bienes vendidos, esa resta como tal nos da igual a lo que es la utilidad bruta. Y esto lo vamos a dividir entre las ventas. Entonces, en este caso, sí, lo vamos a generar, vamos a sacar la información propiamente de nuestro estado de pérdida y ganancia. Sin embargo, también en algún momento también podríamos apoyarnos para verificar la información como tal en el balance general, ¿verdad? En el caso del margen de utilidad bruta, recordemos que podríamos decir, nuestro estado financiero que vamos a utilizar de primera mano, por el tipo de información que estamos obteniendo, es propiamente del estado de pérdida y ganancia, ¿verdad? En el caso de rendimiento sobre activos totales, este como tal, pues básicamente nos permite poder conocer cómo está el rendimiento sobre la inversión. Al final, este nos permite medir lo que es ya eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Es decir, gracias a este rendimiento de activos totales es que podemos ver también cómo estamos en cuanto a lo que es la administración, ¿verdad? Si se está llevando una buena administración, y cuanto más alto, y esto es muy importante, cuanto más alto ese rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor es. Entonces, en este caso, el cálculo propiamente de rendimiento sobre los activos totales va a ser igual a las ganancias disponibles para los accionistas comunes entre el total de activos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estado financiero podríamos utilizar en este caso, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que nos podría ser de más utilidad? Vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes, jóvenes? De pérdida de ganancia.
En este caso, creo que el que más les podría beneficiar a ustedes sería el balance general. Y podrían también apoyarse en el de pérdida y ganancia. Sin embargo, recuerden que en el balance general, sí tienen que poner cuántas son y a ganancias disponibles por los accionistas comunes, y tenemos también lo que es el total de activos. Entonces, creería que es más útil el balance general. No sé los demás qué opinan. En el rendimiento sobre activos creo que sí sería el balance general. Muy bien, excelente. Muy bien. En este caso, muchachos, recordemos que en rendimiento sobre los activos, al final nos va a indicar básicamente cuánto fue lo que la empresa ganó por cada dólar que ellos invirtieron en los activos, o que se invirtieron en los activos, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que esa relación que nos muestra. ¿Cuánto fue lo que la empresa ganó por cada dólar que invirtió en los activos como tal? En el caso de la relación precio-ganancia, tenemos que la relación de precio-ganancia se usa generalmente para evaluar la estimación que hacen los propietarios del valor de las acciones. En este caso, tenemos que esta nos permite medir la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancia de una empresa. Cuanto mayor sea la relación de precio-ganancia, mayor será la confianza de los inversionistas. En este caso, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo? Lo hacemos en base al precio de mercado por acción común entre la ganancia por acción. Por ejemplo, si nos vamos a los ejemplos de Barrett, tenemos que la empresa Barrett a final de 2012 vendía lo que eran sus productos propiamente, o el precio de mercado por acción común, y yo tenía $32.25. Y en el caso de las ganancias por acción, que son los GPA, yo tenía a $2.90. Entonces, y la relación del precio entre la ganancia, es decir, la división que nosotros vamos a hacer entre el precio de mercado por acción común, que en este caso es de 32.25, entre los 2.90, que es lo que tienen de ganancia por acción, nos da un valor de 11.5. Ahora bien, ¿qué significan estos 11.5? Básicamente esta cifra indica lo que los inversionistas están dispuestos están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancia. Es decir, que los inversionistas estaban dispuestos a pagar $11.10, ¿verdad? Por cada por cada dólar que ellos van a ganar. En este caso. Y obviamente la tabla de razones financieras que tenemos, donde tenemos las diferentes razones financieras de las empresas, y estas las tenemos por rubros, es decir, por rubro de computadoras, de materia de construcción, de tiendas de comestibles, de tiendas generales de mercancía. No quiere decir que son los únicos rubros de industria. Recuerden que en este caso pues estamos agarrando propiamente información de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, conforme va, propiamente podemos incluso hacer una revisión de cómo estamos a nivel de nuestro país, en cuanto a cuál es el margen que se lleva, en cuanto a lo que es la liquidez corriente por industria, en cuanto a computadoras, materiales de construcción, tiendas de comestibles, tiendas generales de mercancía, ¿verdad? Pero en este caso, en Estados Unidos propiamente, en lo que es liquidez corriente, en cuanto a computadoras tenemos 2.5, materiales para construcción tenemos un margen de 2.8, y en base a esto, las empresas que están en estos rubros se van comparando si están bien a nivel de
de sus razones financieras. Para eso por eso es que nos sirven propiamente estos cuadros, donde nos permite poder hacer un benchmarking, que es eso, poder compararnos con empresas de nuestro mismo rubro, a ver cómo estamos financieramente. Y finalmente, es bien importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas si es que hay en la empresa o si empresa puede enfrentarlo si esas razones son demasiado altas en relación con el promedio de industria? Es decir, si fuera una empresa propiamente de venta de computadoras, si la liquidez corriente es demasiado, para ellos es bueno o es mala, o si es demasiado baja, para ellos es bueno o es mala. Si es una empresa de manufactura, por ejemplo, y la liquidez corriente fuera demasiado alta, ¿es buena o es mala? En el caso de las empresas de comestibles o empresas como supermercados que venden productos perecederos y la rotación de inventario, cuando es demasiado alta, ¿para ellos es buena o es mala? Entonces, ¿cuál es el sentido? Que según el tipo de empresa con el que nosotros estemos analizando, podemos determinar si realmente haciendo una comparación es bueno tener una razón demasiado alta o es malo tener una razón demasiado alta, o es bueno tener una razón demasiado baja o es malo tener una razón demasiado baja. Pero esto va a depender propiamente de empresas que nosotros estemos comparando. Por ejemplo, ¿qué sucede si la razón es demasiado baja en relación con el promedio de industria? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa propiamente de manufactura y en esta empresa, por ejemplo, el promedio en industria anda por 2.5 y o que es la razón de liquidez corriente. ¿Y qué pasa si nosotros estamos analizando una empresa de manufactura y la liquidez corriente anda por 1.5? ¿Qué pasaría ahí? Tenemos una razón de liquidez demasiado baja en relación con el promedio propiamente de industria. ¿Esto sería bueno para esta empresa o es una señal de alerta? ¿Qué consideran ustedes? A ver, jóvenes. Jóvenes. Sería una señal de alerta para la empresa. Es una señal de alerta, así es. Porque por el tipo de empresa, una liquidez corriente, en el caso de la manufactura, que esté por debajo del promedio de industria, es una señal de alerta. Muy bien. Bueno, jóvenes, este ha sido el resumen propiamente del capítulo 3. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Traté de hacerlo lo más compacto posible porque obviamente es un capítulo bastante extenso, lo vimos bien detallado, entonces no puedo hacer una recopilación de toda la información porque nos tomaríamos todo este periodo que hace falta, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta, alguna duda. Mientras tanto, voy a bajar la asistencia. Y recuerden, por favor, los grupos que todavía no me han confirmado. Bueno, aunque creo que en el caso de ustedes, todos ustedes me confirmaron que estaba bien y o que era el cambio de los ajustes con la calificación, ¿verdad, jóvenes? Ingeniera, Dígame. con respecto a la diapositiva 7, pero no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Será que me la pueden mostrar? Sí, claro que sí. Permítame. La diapositiva 7 me dijo. Esta. También le quería preguntar si para sacar esos ratios se tiene que multiplicar por 100 todos o no. Sí, si al momento nos da, por ejemplo, 0.6, por decir algo, ¿sí? Entonces, obviamente sí,
Si nos da tendríamos que multiplicarlo por 100, así es. En cualquiera que nos pida, ¿verdad? En cualquiera que nos pida. Pero ojo con esto, chicos, si no lo multiplican, ¿verdad? No es que está malo tampoco, ¿sí? Y lo que pasa es que recuerden que en la parte financiera, cómo ustedes interpretan el valor que les da es lo que yo necesito ver. Cómo ustedes lo interpretan. Es decir, y a operación matemática ustedes ya hacen. Y si les da 0.6, por decirles algo, y ustedes no lo multiplican por 100, no quiere decir que el valor está malo. Pero ¿cómo lo interpretan? ¿Qué significa ese 0.6? ¿O qué significa ese 0.06? ¿Sí? Ahora, si ustedes lo multiplican por 100, es como que más fácil interpretarlo porque lo pasan a porcentaje como tal, ¿verdad? Entonces, es muchísimo más fácil hacer interpretación que si lo dejan en decimal. Pero si ustedes no lo multiplican por 100, pues simple y sencillamente lo que quiero ver es el nivel de análisis, de respuesta que ustedes me están dando, ¿sí? Así como la pregunta que ya hice ahorita. Si empresa tiene tanto porcentaje de lo que es su liquidez y en la industria el porcentaje que está es tanto, ¿cómo está la empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una señal de alerta? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Es factible si una empresa está sobreendeudada, por ejemplo, sería factible venir y pagar lo que son dividendos? ¿Qué creen ustedes? Si una empresa no puede hacer frente a sus deudas, prácticamente la empresa está viviendo el día a día. ¿Es conveniente pagar lo que es el pago de acciones y a ganancia, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me contestarían ustedes ante esa pregunta? En ese caso no, porque Ah, la empresa o la organización está cuando- enfrentando una situación adversa económicamente o financieramente. Excelente, muy bien, así es. Entonces, eso es lo importante, al final eso es lo que yo quiero. No sé, Lourdes, si contesté su pregunta. Sí, ingeniero. Gracias. De nada. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. En el caso de ustedes, sí tendríamos otra videoconferencia el día jueves, ¿ok? Solamente para ver el tema de lo que es el valor del dinero en el tiempo, que ese es un tema bastante importante. Me gustaría poderlo ver ese día con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos avanzando con ese tema para ver si lo podemos evaluar ahorita en este segundo parcial, considerando que el examen de ustedes es el día martes, o lo dejamos para el tercer parcial. Pero sí tendríamos propiamente clases el día jueves, siempre en el horario de 5 a 6. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta La diapositiva, presentación la de ahorita sería diapositiva en va a el... estar... Dale, Lourdes, dale, Per- Michelle. No, Perdón. dale, dale. Que si la presentación va a estar en el campus esta. Sí, sí, claro que sí. Yo se ya subo, muchachos, no se preocupen. Ah, gracias. Ah, Y ellos Y tendrán el también segundo parcial, ¿verdad? sí, es que este es el repaso propiamente del segundo parcial. Nada más que es sintetizado, bastante sintetizado de todo lo que vimos, ¿verdad? Obviamente nosotros vimos cada uno de esos temas en más detallado, pero en este caso yo hice de una forma sintetizado para poder recordar un poco cómo, hasta dónde nos quedamos, qué era lo que estábamos viendo y que también ya se vayan preparando para su examen correspondiente al segundo parcial. No sé si hasta el momento tienen algo
Soy yo, se cortó. Oye, jóvenes, disculpen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por un momento se me fue la conexión. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Todo claro, ingeniero. Perfecto, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho y tomen todas las medidas de precaución, jóvenes. Que tengan una feliz noche.